Buenas tardes, profesoras, compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca de la oratoria y la oratoria jurídica o forense. Pues bien, la oratoria es el arte de hablar y expresarnos en público y tiene como finalidad persuadir a la audiencia y transmitir un mensaje. Pues bien, cito a Pericles, un gran orador y filósofo político, que decía: el que sabe pensar, pero no sabe cómo expresarse, está al mismo nivel del que no sabe pensar. ¿Y por qué cito esto? Porque esto le da un poquito más de valor a la sociedad. Al momento de que nosotros tratamos de expresarnos de manera correcta, de manera precisa y concisa hacia un público determinado, tenemos que saber muchísimo, comenzando desde la historia. ¿Y dónde nace la oratoria? La oratoria nace en Sicilia, Grecia. Y tan importante era la oratoria en esta época, que la base fundamental era que todo esto triunfaba en los tribunales. O sea, la palabra era el medio para ganar o perder algo. Así de sencillo era esto antes. Si nosotros teníamos un caso de una oratoria, todo se hacía mediante un tribunal, se exponían las partes y listo. Así era antes en la Grecia. Pero convocando todo esto, aglomerando todito esto, vamos a hablar un poquito acerca de Demóstenes. Que Demóstenes era un gran orador, pero tenía una particular muy interesante. ¿Y cuál era esta? Demóstenes era una persona que tenía una dificultad. ¿Y cuál era esta dificultad de Demóstenes? Pues bien, él era tartamudo, pero él soñaba y quería ser como un gran orador. Y él no se detuvo, no, al contrario. Demóstenes se dedicó a estudiarse, a autovalorarse, a automejorar, y convirtió las rocas en las piedras de su camino. Y comenzó a ensayar una y otra vez. Y no paró durante un año. Y él no se dedicaba a estudiar 1-2 horas, no. Él se dedicaba hasta 21 horas al día tratando de vencer su tartamudez, porque él decía que existían personas que querían defender a su pueblo mediante hipocresía, mediante diálogos que no servirían para nada. Y él quería cambiar eso, porque él decía que tenía el poder de ser un gran orador, de defender a su pueblo, y él no podía. Entonces comenzó a autoayudarse, a automotivarse, a hacer las cosas como él creía que iban a ayudar a su pueblo. Entonces él siguió, y él fue un gran orador y nos enseñó a nunca derrumbarnos, a perseguir nuestros sueños. Si nosotros queremos conseguir algo, tenemos que seguir, triunfar y seguir triunfando. Entonces, en la oratoria jurídica o forense, como también se la conoce, involucramos 5 aspectos o elementos fundamentales, que son las expresiones corporales, las expresiones verbales, las expresiones visuales, las expresiones de los ademanes y las expresiones emotivas. Al finalizar con todos los relatos, vamos a hacer un breve ejemplo de cómo se debería llevar a cabo una oratoria forense dentro de un caso. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oratoria forense, vamos a hablar de las expresiones corporales. Desde el momento en que nosotros llegamos, nos paramos frente de un juez, tenemos que saber la manera correcta de cómo pararnos, de cómo llegar al frente, de cómo vamos a hablar, a exponer, a defender nuestro caso. O sea, el caso del defendido que vayamos claramente está a defender. Entonces, un abogado no puede llegar y desde viéndolo su manera de vestirse, su manera de hablar, sus expresiones corporales, desde ahí nosotros nos damos cuenta cómo va a llegar una persona mal vestida, mal arreglada, que no tenga ningún fundamento para respaldarse, que no conozca del caso, que llegue a hacer una burla de ello. Entonces, por eso es muy importante las expresiones corporales. Entonces,
Cuando nosotros decimos que nos vamos a enfocar en esto, nos vamos a enfocar muy bien en qué vamos a fundamentar. Ahí es donde entra la expresión verbal. En esto se utiliza bastante lo que es el tecnicismo. Por ejemplo, cuando un policía o el perito llega a la escena del crimen, ellos tienen que utilizar bastante lo que es redactar o decir al momento de estar frente a un juez. Decir, encontramos a la víctima muerta, así, exactamente, eso. Eso es lo que tratamos de decir, las expresiones verbales. No puede decir, no, él tiene que decir, encontró a la persona muerta en posición tal, con las armas de fuego calibre 18, etcétera, etcétera. Ya, pero él nunca puede llegar a decir, bueno, lo encontramos así, pero luego así, y no. Él tiene que tener una posición verbal correcta, prudencial. Él no puede llegar de una manera incorrecta, porque eso estropearía bastante el caso. Entonces, es muy importante también que el orador sepa hablar correctamente. Porque si nosotros estamos como que pero tal vez, pero francamente, y acá ratito en una oración estamos, pero esta cosa, pero luego esto, y luego la acá. No. Entonces tenemos que, como orador, saber cómo pronunciar de manera correcta, concisa y clara lo que tratamos de transmitir. Pues bien, ya sabiendo eso, por ejemplo, va a llegar una persona a un trabajo y se va a sentar al frente de la persona de la trabajadora de la empresa, y no va a llegar diciendo, pues, bueno, mi nombre es esto, y pues, me gradué del colegio. No. Tiene que decir, buenas tardes, mi nombre es Julio César, vengo de la unidad educativa tal, y trabajé tantos años en el trabajo tal. Entonces ya, listo, él va de una manera corrida. No es que va utilizando las famosas muletillas, no. Eso de ninguna manera se vería bien, o sea, se vería estéticamente mal. Entonces, por eso, nosotros los oradores forenses necesitamos los trabalenguas. Los trabalenguas son muy, muy importantes. Decir otorrinolaringólogo corridamente, sin trabarnos, sin nada. Entonces, eso es muy importante. Eliminar las muletillas haciendo ejercicios de trabalenguas. Eso es fundamental, importantísimo. También hay involucran que son las expresiones de los alemanes. ¿Y qué son las expresiones de los alemanes? Preguntarán ustedes. Pues bien, las expresiones de los alemanes son el caso. Enfocámonos en el caso de una audiencia que estamos ya presentando. Y el abogado se para y dice, bueno, mi acusado Juan entró a la habitación y hizo esto. Si nosotros movemos esto, se puede entender que estaba tomando o que disparó el arma de fuego. Entonces, las expresiones de los alemanes quiere decir las expresiones de la mano, del brazo y de los deditos. Entonces, si nosotros hacemos así, se puede entender de dos maneras, como ya les expliqué. Pero si nosotros decimos, el acusado Juan entró a la habitación y disparó, se entiende que la acción que estaba cometiendo. Pero si solo llegamos y decimos, bueno, mi acusado Juan llegó a la habitación y... No vamos a entender, no vamos a entender si él estaba tomando, si él mató a la persona que estaba dentro, no vamos a saber. Entonces es muy importante saber las expresiones que tenemos al momento de hablar. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando y puedo hacer así y se puede entender que estoy saludando a alguien o que estoy moviendo el brazo involuntariamente al momento de hablar. Por eso se involucra brazos, manos y dedos. Y para finalizar tenemos lo que son las expresiones motivas. Las expresiones motivas son los conjuntos de sentimiento, el compromiso que nosotros tenemos al momento de defender. Nosotros no podemos llegar con una cara triste porque él va a pensar que el acusado murió. Nosotros no podemos, no. Nosotros tenemos que llegar seguros. Nosotros tenemos que llegar a ser capaces de defender, de pararnos frente al juez. Y ahí es donde involucra también las expresiones visuales, la mirada, el rostro. Nosotros llegamos frente al juez y leemos.
el día tal en la ciudad de Manta a las 24 horas y ya estamos leyendo y el juez se olvida, o sea, se nos pierde. No, nosotros tenemos que pararnos y decir, el día Manta 23 de octubre del año 2020, o sea, vamos haciendo la visión hacia el juez. Cuando son delitos menores involucramos un juez, pero cuando son delitos mayores se involucran varios jueces. ¿Y qué hacemos cuando tenemos varios jueces en la escena? Tenemos que mirar por lo menos 5 minutos, 5 segundos a cada uno de ellos, porque si nosotros estamos leyendo se pierden y yo me confundí y digo matar a la persona, estoy involucrando. No, nosotros tenemos que llegar y saber de qué se trata, los hechos, cómo pasaron las cosas, saber lo que ha dicho mi acusado. Todo eso involucra tantísimo y fundamental que nosotros conozcamos del caso, de lo que vamos a hablar con seguridad. Y ahí es que involucramos toditos estos 5 elementos de lo que son la laboratorio forense. Entonces, pues bien, sabiendo ya todo esto, lo importante es cuando decía Demóstenes en las expresiones emotivas. Demóstenes decía, hoy voy a hablar como que si de eso dependiera mi vida. Y es verdad, porque nosotros nos vamos a ir de una manera mal ganados, de una manera en que nos aburriera la vida. Nosotros vamos a llegar como que, sí, bueno, el acusado es culpable, o no, el abogado no es culpable. No, o sea, no, nosotros tenemos que hacer que de esto dependa nuestra vida, lo que nos vayamos a ganar. No, nosotros tenemos que llegar seguros y decir, y inclusive hasta recitarles un poema o un fragmento del artículo, o sea, como para hacer un poquito, para concentrar, que los jueces estén concentrados en nosotros como abogados de la defensa. Es decir, en el artículo 15 el occiso tal dice que mi defendido no puede ser acusado por tal motivo. Entonces llamamos la atención. Eso es lo que involucra las expresiones emotivas, las expresiones, los sentimientos. Todo eso tiene que ver en un valor muy fundamental. Pero si no tenemos eso, se pierde ese hilo de la audiencia. Entonces, para concluir, vamos a hacer un ejemplo. Ha ocurrido un asesinato en la ciudad de Manta el 10 de julio del 2020 a las 10:30 am. Me llaman. Abogada, ha pasado un caso, necesito que me defienda, o cometí eso y necesito que me defienda. Listo, me acerco a prestar los servicios de abogada, de defensora, y comienzo como oradora legista, como la oradora forense. Comenzando de las expresiones corporales, desde cómo me visto, cómo luzco, tengo que ir bien presentada, formal. Las expresiones corporales tienen que ser tan perfectas, y ahí involucramos las expresiones verbales. Al momento de yo pararme, de dirigirme hacia un jurado, hacia el juez, hacia las personas que están en la audiencia, pararme correctamente, verbalmente perfecto, sin muletillas, sin trabalenguas y sin quedarme, no, nada de esas cosas. Y ahí viene lo que son las expresiones de alemanes. Al momento de decir nosotros, pasó esto, no, porque se puede malinterpretar lo que nosotros queremos decir. Y eso en un caso sería terrible, horrible, porque arruinaríamos todo el caso por lo que hemos trabajado. Ahí lo que entran las expresiones visuales, cuando nosotros nos paramos, vemos al juez, nos volvemos a mirar si hay otros jueces, si ha sido un delito mayor, y al público, al defendido. Todo eso tenemos que hacer, la visualización con el público, el entorno del público, porque si no hacemos eso, pésimo. Como abogados somos pésimos, seríamos pésimos. Entonces, después de haber terminado eso, vienen las emociones, cómo nosotros defendemos a nuestro acusado. Eso es tan fundamental al momento de nosotros ser un orador forense.
involucrarnos en el papel. Como dice Demóstenes, como que si de eso dependiera nuestra vida, si de eso dependiera todo, si el día de hoy yo perdiera un caso, perdí el caso, perdí profesionalmente, perdí el dinero del caso, perdí ser un buen abogado, todo se pierde. Así también se pierde siendo un orador. ¿Por qué nosotros al momento de expresarnos, de hablar en público, tenemos miedo? Tenemos un miedo terrible, se nos complica, no entendemos, nos da miedo, porque estamos en un público determinado. El saber que no estamos solos nos aterra, nos horrorizamos. No sabemos cómo expresarnos, cómo hablar, nos entra el miedo, el terror de equivocarnos, de que se nos ría. Entonces todas esas cosas afectan terrible. Entonces nosotros tenemos que ser unas personas seguras. Nosotros siendo unas personas seguras tenemos ganado todo, absolutamente todo. Y para mí, como profesional que me estoy formando, es muy importante saber cómo voy a orar, hablar en público, cómo voy a defender un tema. Si me paro frente a un público y tengo miedo, pésimo. Y también no solo hablando en un público, sino al momento de ejercer mi carrera como docente. Voy a llegar a un salón de clase y voy a estar, chicos, por favor, entonces ¿qué? Entonces esto, no nos paramos correctamente, no sabemos cómo explicar la clase. Inclusive he visto un error grande en los docentes cuando hablan solo como para ellos. No, está mal, está terrible, se vería fatal, porque nosotros tenemos que pararnos correctamente, inclusive al momento de explicar una clase. No nos vamos a virar así y hablar, porque se pierde la vocalización. Entonces no, nosotros somos profesionales, nosotros sabemos cómo pararnos, cómo mantener la visualización con el público, las manos, la emoción que le pongamos a nuestra carrera, al momento de ejercer como profesionales. Bueno, y de antemano pues espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en una próxima exposición. Y bueno, gracias por su atención, que tengan un lindo día y nos vemos hasta la próxima. Gracias.